Durante 40 años guardé esa carta en el fondo de mi armario, escondida entre vestidos viejos y cajas polvorientas. La escondí ese mismo día en que lloré toda la noche, porque si alguien leía esas palabras, sabría todo lo que callé durante décadas. Pero fue mi nieta, mi pequeña Sofía, de apenas 8 años, quien la encontró por accidente mientras jugaba a las escondidas en mi casa, un domingo por la tarde. Y en ese momento todo cambió para siempre, en nuestra familia. Me llamo Eufemia, tengo 79 años, y esta es la historia que nunca pensé que tendría el valor de contar. ¿Saben por qué guardé esa carta durante tanto tiempo sin mostrarla a nadie? ¿Por qué nunca tuve el valor de enseñarla ni siquiera a mi propia hija durante todos estos años? Porque algunas verdades duelen tanto que preferimos enterrarlas en lo más profundo de nuestro corazón. Pero las verdades enterradas siempre encuentran la manera de salir a la luz cuando menos lo esperamos. Antes de continuar con esta historia que cambió mi vida completamente, me encantaría saber algo muy especial de ustedes. Déjame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando ahora mismo en este momento? Me emociona tanto saber que personas de tantos lugares diferentes están aquí conmigo, compartiendo este momento tan íntimo de mi vida. Realmente me llena el corazón de alegría saber que me acompañan. Ahora sí, déjame contarte exactamente lo que pasé ese domingo, cuando Sofía apareció corriendo hacia mí, con los ojos llenos de curiosidad brillante, y esa carta amarillenta, temblando en sus manitas pequeñas. Recuerdo perfectamente que era una tarde de otoño, tranquila y silenciosa. Había preparado chocolate caliente con canela cuando escuché sus risitas alegres, viniendo desde mi recámara. Sofía siempre ha sido muy curiosa desde pequeña, siempre explorando cada rincón de mi casa con esa energía infinita de los niños. Pero cuando la escuché gritar mi nombre con esa voz emocionada que tienen los niños cuando descubren algo especial, sentí un escalofrío extraño recorrer mi espalda. Mi instinto de abuela me decía que había encontrado algo que no debería haber encontrado. Me levanté de mi sillón favorito con esa sensación pesada en el pecho que aparece cuando sabes que algo importante está por suceder. Caminé lentamente hacia la recámara. Cada paso me costaba más trabajo que el anterior. Ahí estaba ella, sentadita en el piso junto a mi armario antiguo de cedro, con una sonrisa enorme iluminando toda su carita dulce. En sus manos pequeñas sostenía con cuidado esa carta que yo creía perdida para siempre, entre mis pertenencias olvidadas. Sus ojos brillaban con esa emoción pura que solo tienen los niños cuando creen haber descubierto un tesoro verdadero. Y en cierto modo, había encontrado exactamente eso, aunque ella no tenía idea de lo peligroso que era ese tesoro. El mundo entero se detuvo de repente en ese preciso instante. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Mis manos empezaron a temblar de manera incontrolable porque reconocí inmediatamente esa letra cursiva que tanto había amado y temido. Sofía me hacía preguntas con esa curiosidad infinita de los niños. Quería saber qué era exactamente esa carta tan vieja y amarillenta. Quería saber por qué la tenía escondida en el fondo del armario. Sus preguntas inocentes me atravesaron el alma como cuchillos afilados. Llevaba 4 décadas completas evitando esas mismas preguntas, incluso para mí misma. Y ahí estaba mi nieta de 8 años, haciendo exactamente las preguntas correctas con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Tomé la carta con cuidado extremo entre mis dedos, temblorosos. El papel estaba amarillo por el tiempo, y algunas palabras se veían borrosas. Pero la letra seguía siendo perfectamente reconocible para mis ojos cansados. Una letra que había amado profundamente, odiado con dolor y tratado desesperadamente de olvidar durante tanto tiempo de mi vida. Le expliqué a Sofía que era solo una carta vieja de alguien que había conocido hace mucho tiempo.
Pero mi nieta es muy inteligente. Vi en sus ojos que sabía perfectamente que esa no era una carta cualquiera. Podía sentir que había algo más profundo en esa historia. Su insistencia dulce en querer leer la carta conmigo me hizo entender que ya no había vuelta atrás después de 40 años de silencio absoluto. Y aún no sabía que esa carta estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Pero para entender el peso de lo que había en esa carta, para comprender por qué la había guardado tanto tiempo, tenemos que regresar varias décadas atrás, a una época cuando yo era apenas una jovencita de 17 años, viviendo en un pueblo pequeño donde todos se conocían y donde los secretos parecían imposibles de guardar. Era el año 1965, y yo vivía en San Miguel de las Flores, un pueblito perdido en las montañas de Michoacán. Mi casa era de adobe con techos de teja roja, y tenía un patio grande lleno de macetas con geranios rojos y blancos, que mi madre cuidaba como si fueran sus propios hijos. Recuerdo perfectamente el aroma que salía de nuestra cocina todas las mañanas. Mi madre, que en paz descanse, cocinaba frijoles de la olla en un comal de barro que había heredado de mi abuela. Ese olor a frijoles refritos con epazote llegaba hasta la calle empedrada y despertaba a todo el vecindario. Los domingos, después de misa de 8, toda la familia se reunía en la mesa grande del comedor. Mi padre se sentaba en la cabecera con su camisa blanca almidonada y su bigote perfectamente peinado. Era un hombre serio, trabajador, que se levantaba antes del amanecer para ir a trabajar en la hacienda de don Ramiro. Mi madre siempre llevaba el pelo recogido en un chongo perfecto y usaba vestidos de flores pequeñitas que ella misma cosía en su máquina Singer antigua. Tenía las manos más suaves del mundo. Siempre olían a rosas porque hacía sus propios jabones con pétalos que secaba al sol. Éramos 5 hermanos en total. Yo era la mayor. Y después venían Carlos, María, Elena, José Luis y la pequeña Esperanza, que apenas tenía 5 añitos. Nuestra casa siempre estaba llena de risas, gritos, correteadas y el sonido constante de la radio que tocaba boleros románticos y música de mariachi. En las tardes, cuando terminaba mis quehaceres domésticos, me gustaba sentarme en el corredor de la casa a bordar servilletas y manteles. Mi madre me había enseñado a hacer punto de cruz desde muy pequeña, y yo soñaba con llenar mi baúl de novia con las piezas más hermosas del pueblo. Los vecinos siempre pasaban a saludar por las tardes. Doña Carmen, que vivía en la casa de enfrente, venía con su eterno delantal floreado a platicar con mi madre sobre los chismes del pueblo. Don Aurelio, el panadero, pasaba todas las mañanas gritando pan dulce, pan caliente, y nosotros corríamos con nuestras monedas para comprar conchas y cuernitos recién salidos del horno. La vida en San Miguel era tranquila, predecible, segura. Todos nos conocíamos desde niños. Íbamos a la misma iglesia, celebrábamos las mismas fiestas patronales, compartíamos las mismas tradiciones que nuestros padres y abuelos habían vivido durante generaciones. Los sábados por la noche había bailes en la plaza principal. Los muchachos se peinaban con brillantina y se ponían sus mejores camisas, mientras que nosotras las señoritas usábamos nuestros vestidos más bonitos y nos pintábamos los labios con un poquito de color que comprábamos a escondidas. Mis padres eran muy estrictos conmigo, como era normal en esa época. No podía salir sola a ningún lado. Siempre tenía que ir acompañada de algún hermano o prima. No podía hablar con muchachos sin la supervisión de un adulto. Y, por supuesto, jamás podía quedarme sola con ningún hombre joven. Mi sueño más grande era casarme con un buen hombre del pueblo, tener muchos hijos y vivir una vida similar a la de mi madre. Quería una casa con patio grande, gallinas ponedoras, un huerto con cilantro y jitomates, y una cocina siempre llena del aroma de comida casera. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario por las tardes con mi madre y mis hermanas, y confesaba mis pecados pequeñitos cada semana con el padre Martínez,
que conocía a nuestra familia desde antes de que yo naciera. Era una vida sencilla, pero llena de amor, tradiciones y certezas. Una vida donde sabía exactamente qué esperar cada día, cada mes, cada año que pasara. Los domingos después de la comida familiar, me gustaba caminar hasta el cerro más alto del pueblo para ver la puesta del sol. Desde ahí arriba se veía todo San Miguel como si fuera un juguete pequeñito, con sus casitas de colores, su iglesia blanca con campanario, y los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En esos momentos de soledad y silencio, mientras veía cómo el sol se escondía detrás de las montañas, yo soñaba con mi futuro. Me imaginaba vestida de novia blanca, caminando hacia el altar de la iglesia del pueblo, rodeada de todas las personas que amaba. Nunca, ni en mis sueños más locos, imaginé que esa vida perfecta y predecible estaba a punto de cambiar para siempre. Que un día cualquiera, un forastero llegaría a San Miguel de las Flores y haría que todo lo que yo creía saber sobre el amor, la familia y los secretos se tambaleara como un castillo de naipes. Porque a veces, cuando menos lo esperas, la vida te presenta una decisión que cambiará todo para siempre. Y yo estaba a punto de enfrentar exactamente esa decisión. Fue un jueves por la mañana de marzo cuando todo comenzó a cambiar. Recuerdo perfectamente que estaba ayudando a mi madre a tender la ropa en el patio cuando escuchamos el rugido de un motor que se acercaba por el camino de tierra que llevaba a nuestro pueblo. En San Miguel de las Flores casi nadie tenía automóvil. La mayoría de la gente se movía a pie, en burro, o en las camionetas destartaladas que usaban para llevar las cosechas al mercado del pueblo vecino. Por eso, cuando escuchamos ese sonido extraño y poderoso, todas las mujeres del vecindario salimos a nuestros patios para ver qué estaba pasando. Era un automóvil negro y reluciente, de esos que solo habíamos visto en las películas que proyectaban los domingos en la casa de don Evaristo. El carro se detuvo justo frente a la tienda de abarrotes de doña Socorro, y de él bajó un hombre que jamás habíamos visto en nuestras vidas. Era alto, moreno, con el cabello negro peinado hacia atrás con brillantina. Vestía un traje gris, elegante que contrastaba completamente con la ropa sencilla que usábamos todos en el pueblo. Llevaba zapatos de cuero brillante que reflejaban el sol de la mañana, y en su muñeca izquierda brillaba un reloj dorado que parecía muy costoso. Todas las mujeres nos quedamos observando desde nuestras ventanas y portones, susurrando entre nosotras sobre quién podría ser ese forastero tan bien vestido. Mi madre me jaló del brazo suavemente y me dijo en voz baja que era de mala educación quedarse viendo a la gente, pero yo no podía quitar los ojos de ese hombre misterioso. El forastero entró a la tienda de doña Socorro y estuvo ahí durante casi una hora. Desde mi casa podíamos escuchar voces, pero no lográbamos entender de qué estaban hablando. Doña Socorro tenía fama de ser la persona más chismosa del pueblo, así que sabíamos que en cuanto el hombre se fuera, ella saldría a contarle a todo el vecindario quién era y qué quería. Cuando finalmente salió de la tienda, el forastero miró hacia todas las direcciones como si estuviera buscando algo específico. Sus ojos recorrieron las casas, los patios, las calles empedradas, hasta que por un momento su mirada se cruzó directamente con la mía. Sentí algo extraño en el pecho, como si un pajarito hubiera empezado a aletear dentro de mi corazón. El hombre me sonrió ligeramente y se tocó el sombrero en un gesto de saludo educado. Yo me sonrojé inmediatamente y me escondí detrás de la puerta de madera de nuestro patio. Mi madre notó mi reacción y me dirigió una mirada severa que conocía perfectamente. Era la misma mirada que me daba cuando hacía algo que no estaba bien visto para una señorita decente. Me regañó suavemente, recordándome que las muchachas de buena familia no deben mirar a los hombres de esa manera tan descarada. El forastero subió nuevamente a su automóvil y se alejó por el mismo camino polvoriento por donde había llegado. Pero algo en el ambiente del pueblo había cambiado desde su visita.
Era como si hubiera dejado una energía extraña flotando en el aire, una sensación de que las cosas ya no serían exactamente iguales que antes. Doña Socorro no tardó ni 5 minutos en salir de su tienda y dirigirse directamente hacia nuestra casa. Llegó casi corriendo, con el delantal revoloteando y los ojos brillantes de emoción por tener noticias frescas que contar. Le contó a mi madre que el hombre se llamaba Roberto Mendoza y que venía de la capital del estado. Era ingeniero y había llegado al pueblo porque el gobierno estaba planeando construir una carretera nueva que conectaría San Miguel con las ciudades más grandes. Venías a hacer estudios del terreno y a hablar con los dueños de las tierras por donde pasaría la nueva carretera. Mi madre escuchó toda la información con atención, haciendo las preguntas correctas y mostrando el interés apropiado. Pero yo me quedé pensando en esos ojos oscuros que me habían mirado directamente, en esa sonrisa que había hecho que mi corazón latiera más rápido de lo normal. Durante los siguientes días, Roberto Mendoza se convirtió en el tema de conversación principal en todo San Miguel. Las señoras del pueblo no hablaban de otra cosa. Especulaban sobre si era casado o soltero, sobre cuánto tiempo se quedaría en el pueblo, sobre si era una persona decente o si traería problemas a nuestra comunidad tranquila. Mi padre, que generalmente no participaba en los chismes del pueblo, también mostró interés en las noticias sobre el forastero. Una noche durante la cena, comentó que había escuchado que el ingeniero se quedaría en San Miguel durante varios meses para completar su trabajo. Había alquilado un cuarto en Mindenalaf, la casa de don Crescencio, que vivía cerca de la plaza principal. Yo escuché toda esta información fingiendo desinterés, pero por dentro sentía una mezcla extraña de curiosidad y nerviosismo. Algo me decía que la llegada de Roberto Mendoza a nuestro pueblo significaría algo importante en mi vida, aunque no sabía exactamente qué. Los días siguientes comencé a notar cambios pequeños en mi rutina diaria. Me tomaba más tiempo para arreglarme por las mañanas. Elegía con más cuidado qué vestido ponerme y me peinaba con especial atención antes de salir al patio o a la calle. Mi madre empezó a notarlo también. Me hacía preguntas sutiles sobre por qué me estaba arreglando tanto para hacer las tareas domésticas de siempre. Yo le contestaba que solo quería verme presentable, pero ambas sabíamos que había algo más detrás de mis nuevos hábitos. Una semana después de la primera visita del ingeniero, mientras barría el frente de nuestra casa en la mañana temprano, volví a escuchar el sonido familiar del motor de su automóvil acercándose por el camino polvoriento. Esta vez, cuando Roberto Mendoza bajó de su carro, me miró directamente y caminó hacia donde yo estaba parada con la escoba en las manos. Solo años después entendí que ese momento exacto fue cuando mi vida tomó un rumbo completamente diferente al que había planeado. Roberto Mendoza se acercó a mí con pasos seguros y una sonrisa amable que me hizo sentir como si tuviera mariposas revoloteando en todo el cuerpo. Se quitó el sombrero educadamente y me saludó con esa voz profunda que había estado escuchando en mis pensamientos durante toda la semana. «Buenos días, señorita», me dijo con una cortesía que jamás había experimentado de ningún hombre, joven del pueblo. Me preguntó si sabía dónde podía encontrar a mi padre, porque necesitaba hablar con él sobre unos terrenos que nuestra familia tenía en las afueras de San Miguel. Yo le respondí con voz temblorosa que mi padre estaba trabajando en la hacienda de don Ramiro, pero que regresaría al mediodía para almorzar. Roberto me agradeció la información y me preguntó si podía regresar más tarde para hablar con él. Yo asentí nerviosamente, sin poder sostener su mirada directa por más de unos segundos. Cuando se fue, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la calle podía escucharlo. Entré corriendo a la casa y le conté a mi madre lo que había pasado. Ella me dirigió una de sus miradas largas y penetrantes
esas que usaba cuando sospechaba que algo no estaba completamente bien. Mi madre me advirtió con voz seria que debía tener mucho cuidado con los forasteros, especialmente con los hombres elegantes que venían de la ciudad. Me recordó que nuestra familia tenía una reputación que cuidar en el pueblo y que las muchachas decentes no debían dar motivos de conversación a los vecinos chismosos. Pero por más que mi madre me diera consejos y advertencias, yo no podía sacar a Roberto Mendoza de mis pensamientos. Durante toda la mañana, mientras hacía mis quehaceres domésticos, me encontré mirando hacia el camino por la ventana, esperando ver su automóvil negro aparecer nuevamente. Cuando mi padre regresó, para almorzar le conté sobre la visita del ingeniero. Mi padre se mostró interesado pero cauteloso. Dijo que había escuchado comentarios curiosos sobre las intenciones reales del gobierno con esa carretera nueva y que no estaba completamente seguro de que fuera algo bueno para nuestro pueblo. Tranquilo. Roberto regresó exactamente a las 2 de la tarde, como había prometido. Esta vez, se quedó casi una hora hablando con mi padre en el corredor de nuestra casa. Yo fingí estar ocupada barriendo el patio, pero en realidad estaba tratando de escuchar cada palabra de su conversación. Hablaron sobre los terrenos, sobre las compensaciones económicas que el gobierno ofrecería a las familias afectadas, sobre los cambios que traería la nueva carretera a San Miguel. Roberto explicaba todo con una paciencia y una claridad que impresionaron mucho a mi padre. Pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que Roberto me miraba cada vez que creía que mi padre no se daba cuenta. Eran miradas rápidas, pero intensas, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de mi cara, de mi manera de moverme, de la forma en que el viento movía mi vestido azul con flores pequeñitas. Después de esa segunda visita, Roberto comenzó a aparecer por nuestra casa con más frecuencia. Siempre tenía una excusa relacionada con su trabajo. Alguna pregunta sobre los terrenos, algún documento que necesitaba que mi padre firmara, alguna aclaración sobre los planos de la carretera. Mi madre empezó a notar que las visitas del ingeniero eran demasiado frecuentes para ser solo cuestiones de trabajo. Una tarde, mientras preparábamos la cena, me hizo preguntas directas sobre si Roberto me había dicho algo inapropiado, si había intentado hablarme a solas, si había mostrado algún interés romántico en mí. Yo le mentí diciéndole que Roberto siempre se comportaba como un perfecto caballero y que solo venía a hablar de negocios con mi padre. Pero la verdad era que cada vez que nos quedábamos solos por unos segundos, él me hacía preguntas personales que me hacían sentir especial e importante. Me preguntaba sobre mis sueños, sobre qué me gustaba hacer en mis ratos libres, sobre si había viajado alguna vez fuera del pueblo. Yo le contaba sobre mi afición por el bordado, sobre mis caminatas al cerro para ver las puestas de sol, sobre mis ganas de conocer ciudades grandes con edificios altos y calles llenas de gente. Roberto me escuchaba con una atención que jamás había recibido de ningún hombre. Sus ojos se iluminaban cuando yo hablaba, como si mis palabras fueran las cosas más interesantes que hubiera escuchado en su vida. Me hacía sentir inteligente, valiosa, digna de ser escuchada y respetada. Una tarde, mientras mi padre había salido a hablar con don Crescencio sobre unos documentos, Roberto y yo nos quedamos solos en el corredor por más tiempo del que era apropiado. Me contó sobre su vida en la ciudad, sobre los edificios modernos, los restaurantes elegantes, las tiendas llenas de vestidos hermosos y zapatos de todos los colores. Me describió bailes sofisticados donde las parejas danzaban al son de orquestas, en vivo, teatros donde se presentaban obras dramáticas con actores famosos, bibliotecas enormes llenas de libros sobre todos los temas imaginables. Era un mundo completamente diferente al mío, un mundo que sonaba mágico y emocionante. Pero lo que más me impactó fue cuando Roberto me dijo que una mujer inteligente y hermosa como yo merecía conocer ese mundo,
Merecía tener experiencias más allá de las limitaciones de un pueblo pequeño. Sus palabras me llegaron directo al corazón porque tocaban sueños secretos que ni siquiera sabía que tenía. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en mi cama pequeña, pensando en todo lo que Roberto me había contado. Por primera vez, en 1900, mi vida, comencé a cuestionar si la vida que tenía planeada era realmente lo que quería, o si era simplemente lo único que conocía. Comencé a notar detalles sobre mi vida diaria que antes me parecían normales, pero que ahora se sentían limitantes y pequeños. Las conversaciones repetitivas de las mujeres del pueblo, la rutina predecible de cada día, la falta de oportunidades para aprender cosas nuevas o vivir experiencias diferentes. Mi madre empezó a darse cuenta de los cambios en mi comportamiento. Me veía distraída durante las comidas familiares, menos entusiasta con mis labores domésticas, más propensa a quedarme viendo hacia el horizonte con expresión soñadora. Una noche, después de cenar, mi madre se sentó a mi lado en el corredor y me habló con esa voz suave pero firme que usaba para las conversaciones importantes. Me dijo que había notado algo diferente en mí desde que el ingeniero había empezado a visitarnos con tanta frecuencia. Me advirtió que los hombres de la ciudad a menudo tenían maneras de hablar muy convincentes, que sabían exactamente qué palabras usar para impresionar a las muchachas inexpertas del pueblo. Me recordó que mi futuro estaba en San Miguel, con mi familia, con las tradiciones que habíamos respetado durante generaciones. Pero pensé en preguntarle sobre mis sentimientos confusos, sobre los sueños nuevos que Roberto había despertado en mí, sobre las dudas que comenzaba a tener sobre mi vida planeada. Sin embargo, algo me lo impidió. Tal vez era miedo, tal vez era la certeza de que mi madre no entendería, o tal vez era la primera señal de que ya había comenzado a guardar secretos. Fue una tarde de mayo cuando todo se desmoronó como un castillo de arena. Roberto había estado viniendo a nuestra casa durante 2 meses, y yo había comenzado a vivir cada día, esperando el momento de verlo llegar en su automóvil negro por el camino polvoriento. Esa tarde en particular, mi padre había ido al pueblo, vecino, a resolver unos asuntos con el notario, y mi madre estaba en casa de mi tía Socorro, ayudándola con su nieto enfermo. Mis hermanos menores estaban jugando en la casa de los vecinos, así que cuando Roberto llegó, me encontré completamente sola con él por primera vez. Roberto parecía diferente ese día. Había una urgencia en sus movimientos, una intensidad en su mirada que no había visto antes. En lugar de sentarse en el corredor como siempre hacía, me pidió si podíamos caminar hacia el huerto de duraznos que estaba detrás de nuestra casa, donde nadie podría vernos o escucharnos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sabía que no debía irme a un lugar apartado con un hombre, sin la supervisión de mi familia. Pero algo en su voz me hizo seguirlo sin protestar. Una vez que estuvimos bajo la sombra de los árboles frutales, Roberto me tomó las manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me hizo temblar. Me dijo que tenía algo muy importante que decirme, algo que había estado guardando durante semanas, porque no sabía cómo encontrar las palabras correctas. Me confesó que se había enamorado perdidamente de mí desde el primer día que me vio barriendo frente a mi casa. Me dijo que nunca había sentido algo tan profundo y verdadero por ninguna mujer, que yo había cambiado completamente su perspectiva sobre el amor y sobre lo que quería para su futuro. Sus palabras me llegaron al alma como rayos de sol, después de una tormenta. Todo lo que había estado sintiendo durante esos meses, toda la confusión y la emoción que había tratado de esconder, finalmente tenía sentido y propósito. Roberto me abrazó suavemente y me besó por primera vez. Fue un beso tierno, lleno de promesas y esperanza, que me hizo sentir como si estuviera flotando entre las nubes. En ese momento supe con absoluta certeza que estaba completamente enamorada de él.
Pero entonces, Roberto me soltó las manos y su expresión cambió completamente. Vi algo en sus ojos que me llenó de una preocupación fría e inmediata. Me dijo que tenía que contarme algo más, algo que haría nuestra situación mucho más complicada de lo que yo podía imaginar. Con voz quebrada y llena de dolor, Roberto me confesó que él ya estaba casado. Tenía una esposa en la capital del estado, una mujer con la que se había casado por conveniencia familiar 3 años antes. Me explicó que su matrimonio había sido arreglado por sus padres para unir 2 familias importantes del mundo de los negocios. El mundo se detuvo completamente a mi alrededor. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe directo en el estómago, que me dejó sin respiración. Todas las fantasías que había construido sobre nuestro futuro juntos se desplomaron en un segundo. Roberto continuó explicándome entre lágrimas que su matrimonio era solo un papel, que nunca había amado a su esposa, que solo habían vivido juntos por obligación social. Me suplicó que entendiera que lo que sentía por mí era real y verdadero, completamente diferente a esa relación fría y sin amor que tenía en la ciudad. Me prometió que encontraría la manera de divorciarse, que lucharía contra su familia y contra las expectativas sociales para poder estar conmigo. Me dijo que estaba dispuesto a renunciar a su vida acomodada, a su trabajo, a todo lo que tenía, con tal de poder construir una vida nueva conmigo. Yo no sabía qué decir, qué pensar, qué sentir. Una parte de mí quería creerle, quería aferrarme a sus promesas y a la esperanza de que realmente podríamos estar juntos. Pero otra parte de mí, la parte que había sido educada con los valores estrictos de mi familia, sabía que lo que estábamos haciendo estaba completamente mal. Roberto me acarició la cara con una ternura desesperada y me pidió tiempo para resolver su situación. Me suplicó que no le dijera nada a mi familia todavía, que esperara hasta que él pudiera hablar con su esposa y comenzar los trámites legales para separarse definitivamente. Me prometió que regresaría en 3 meses, cuando hubiera terminado su trabajo en la región, con todos los papeles arreglados para poder pedirle formalmente mi mano a mi padre. Me dijo que entonces podríamos casarnos por la iglesia, como Dios mandaba, y vivir felices para siempre como habíamos soñado. Yo le dije que sí, que esperaría el tiempo que fuera necesario, que guardaría nuestro secreto hasta que él pudiera regresar libre para estar conmigo. Nos despedimos con otro beso largo y doloroso, sabiendo que pasarían meses antes de volver a vernos. Roberto se fue de San Miguel de las Flores una semana después, prometiendo escribirme cartas que enviaría a través de Doña Socorro para que mi familia no sospechara nada. Me dijo que cada carta sería una prueba de su amor constante y de su determinación para resolver nuestra situación. La primera carta llegó exactamente un mes después de su partida. Era una carta llena de amor, de promesas renovadas, de planes detallados sobre nuestra vida futura juntos. Roberto me contaba sobre sus esfuerzos para conseguir el divorcio, sobre las dificultades que estaba enfrentando con su familia, pero también sobre su esperanza inquebrantable de que todo saldría bien. Yo guardé esa carta como si fuera el tesoro más preciado del mundo. La leía todas las noches antes de dormir, memorizando cada palabra, cada promesa, cada expresión de amor que Roberto había escrito con su letra cursiva elegante. Pero esa primera carta también fue la última carta que recibí de él. Pasaron semanas, luego meses, sin recibir ninguna noticia. Yo me inventaba excusas para pasar por la tienda de Doña Socorro, preguntando con disimulo si había llegado alguna correspondencia para mí. La respuesta siempre era la misma. Nada había llegado. 6 meses después de la partida de Roberto, cuando ya había perdido toda esperanza de volver a saber de él, llegó la noticia que destrozó completamente mi corazón y cambió el rumbo de mi vida para siempre. Dentro de una caja de zapatos vieja, junto con esa primera y última carta de Roberto,
Había un recorte de periódico amarillento que doña Socorro me había dado con lágrimas en los ojos. La noticia decía simplemente: el ingeniero Roberto Mendoza y su esposa María Elena celebraron el nacimiento de su primer hijo en la capital del estado. El día que leí esa noticia del periódico fue el día que mi mundo se partió en 1000 pedazos. Me encerré en mi cuarto durante 3 días completos, fingiendo estar enferma del estómago para que nadie me hiciera preguntas sobre mi llanto constante y mi falta de apetito. Durante esas noches largas y oscuras, lloré todas las lágrimas que tenía en el cuerpo. Lloré por los sueños rotos, por las promesas que resultaron ser mentiras, por la ingenuidad que me había hecho creer que un hombre casado realmente dejaría todo por una muchacha de pueblo como yo. Pero lo que más me dolía no era solo el engaño de Roberto, sino darme cuenta de que yo misma me había convertido en alguien que no reconocía. Había mentido a mi familia durante meses. Había guardado secretos. Había permitido que un hombre casado me besara y me llenara la cabeza de ilusiones imposibles. Mi madre notó inmediatamente que algo terrible me estaba pasando. Una mañana entró a mi cuarto sin avisar y se sentó en la orilla de mi cama con esa expresión de preocupación maternal que conocía tan bien. Me acarició el cabello suavemente y me preguntó con voz tierna qué era lo que me tenía tan triste y callada. Por un momento estuve tentada a contarle todo, a desahogar mi dolor en su regazo como hacía cuando era una niña pequeña. Quería que me dijera que todo estaría bien, que el dolor pasaría, que encontraría la manera de ser feliz nuevamente. Pero no pude hacerlo. La vergüenza era demasiado grande. El miedo al juicio de mi familia era más fuerte que mi necesidad de consuelo. Así que le mentí una vez más, diciéndole que solo me sentía un poco melancólica sin ninguna razón especial. Mi madre me dirigió una de esas miradas largas que las madres usan cuando saben que sus hijos no están diciendo la verdad completa, pero no insistió. Solo me dijo que si algún día necesitaba hablar sobre algo importante, ella siempre estaría ahí para escucharme sin juzgarme. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida hasta ese momento. Tenía que fingir normalidad frente a mi familia, sonreír durante las comidas, participar en las conversaciones cotidianas, hacer mis quehaceres domésticos como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro me sentía completamente vacía, como si alguien hubiera apagado una luz que había estado brillando dentro de mí durante todos esos meses de ilusión. Los colores del mundo se veían más opacos. La comida no tenía sabor. Y hasta las puestas de sol que tanto amaba me parecían tristes y sin sentido. Mi padre también comenzó a notar mis cambios de humor. Una tarde, mientras trabajábamos juntos, en el huerto, me preguntó si tenía algo que ver con la partida del ingeniero. Me dijo que había notado que mi tristeza había comenzado más o menos en la misma época que Roberto se había ido del pueblo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Sería posible que mi padre hubiera sospechado algo sobre mi relación secreta con Roberto? ¿Habría notado las miradas, las conversaciones susurradas, las mentiras pequeñas que había estado diciendo durante meses? Le respondí con la mayor naturalidad que pude, diciéndole que no tenía nada que ver con el ingeniero, que simplemente estaba pasando por una etapa de crecimiento personal que a veces resultaba confusa para las muchachas de mi edad. Mi padre me miró con esos ojos sabios, que solo tienen los padres que realmente conocen a sus hijos. Me dijo que él también había sido joven una vez, que entendía que a veces la vida nos presenta situaciones que nos hacían cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Me aconsejó que tuviera paciencia conmigo misma, que no tomara decisiones importantes mientras estuviera pasando por momentos difíciles, y que siempre recordara que mi familia me amaría incondicionalmente, sin importar lo que hubiera pasado. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida,
pero también aumentaron mi culpa por haberle mentido a un hombre tan bueno y comprensivo como mi padre. Durante los meses siguientes, traté desesperadamente de reconstruir mi vida anterior, de volver a ser la Eufemia que había sido antes de conocer a Roberto. Me dediqué con más intensidad que nunca a mis labores domésticas, al bordado, a ayudar a mi madre con mis hermanos menores. Incluso intenté mostrar interés en los muchachos del pueblo que mis padres consideraban candidatos apropiados para matrimonio. Fui a los bailes de los sábados por la noche. Sonreí educadamente cuando los jóvenes me invitaban a bailar. Participé en las conversaciones sobre planes futuros y familias. Pero nada se sentía real o auténtico. Era como si estuviera representando un papel en una obra de teatro, fingiendo ser alguien que ya no existía realmente. Los muchachos del pueblo me parecían infantiles e ingenuos, después de haber conocido a un hombre del mundo como Roberto. 6 meses después del periódico con la noticia devastadora, tomé una decisión que cambiaría todo nuevamente. Una noche, después de cenar, me senté en mi escritorio pequeño y escribí una carta larga dirigida a Roberto. En esa carta le conté sobre el dolor que me había causado, sobre las promesas rotas, sobre la desilusión de descubrir que había tenido un hijo con su esposa mientras me escribía cartas de amor a mí. Le dije que entendía que nuestro amor había sido imposible desde el principio, pero que necesitaba que él supiera las consecuencias reales de sus acciones en mi vida. Terminé la carta diciéndole que lo perdonaba, que no lo odiaba, pero que nunca más quería saber nada de él. Le pedí que no me respondiera esa carta, que me permitiera cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Nunca envié esa carta. La guardé en el fondo de mi armario junto con la única carta que había recibido de él, porque debía recordarme de lo que podía pasar cuando una mujer permitía que su corazón la llevara por caminos peligrosos. Nunca sabré si hice lo correcto al guardar silencio durante tantos años, pero lo hice porque pensé que era la única manera de proteger a mi familia y de protegerme a mí misma de más dolor. Pasaron 4 años completos antes de que pudiera mirar hacia atrás a esa época de mi vida sin sentir una punzada de dolor en el pecho. 4 años de reconstruir mi confianza en mí misma, de aprender a distinguir entre el amor verdadero y las palabras bonitas que algunos hombres saben usar para engañar a las mujeres jóvenes. Durante ese tiempo me casé con Joaquín, un hombre bueno y trabajador del pueblo vecino que me conocía desde niña. No fue el amor apasionado que había sentido por Roberto, pero era algo mucho más valioso. Era un amor honesto, construido sobre bases sólidas de respeto mutuo, valores compartidos y compromiso real. Joaquín sabía que yo había pasado por una época difícil, aunque nunca le conté los detalles específicos de lo que había vivido con Roberto. Él tuvo la paciencia y la sabiduría de no presionarme con preguntas, de permitir que mi corazón sanara a su propio ritmo, de demostrarme con acciones diarias que el amor verdadero no necesita de secretos ni mentiras para florecer. Tuve 5 hijos con Joaquín, María del Carmen, Roberto, Elena, José Luis y mi pequeña Esperanza. Sí. Llamé a uno de mis hijos Roberto, no por el ingeniero que me rompió el corazón, sino porque quería que ese nombre representara algo nuevo y hermoso en mi vida, algo puro, que no estuviera contaminado por el dolor del pasado. A medida que mis hijos fueron creciendo, comencé a entender muchas cosas que no había comprendido cuando era una muchacha de 17 años. Entendí que el amor real no se basa en promesas grandiosas o en sueños imposibles, sino en la capacidad de construir una vida juntos, día tras día, enfrentando las dificultades con honestidad y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. También entendí que los secretos que guardamos para proteger a otros a menudo terminan siendo más pesados para nosotros que la verdad que estamos tratando de esconder.
Durante décadas llevé la carga de esa experiencia sola, sin poder hablar con nadie sobre las lecciones dolorosas que había aprendido. Cuando mi hija María del Carmen llegó a la edad de 17 años, la misma edad que yo tenía cuando conocí a Roberto, me sentí aterrorizada. La veía tan inocente, tan confiada, tan dispuesta a creer en las palabras bonitas y en las promesas románticas, que quería protegerla de cometer los mismos errores que yo había cometido. Pero también me daba cuenta de que no podía advertirle sobre los peligros del mundo sin explicarle por qué sabía tanto sobre esos peligros. Era una situación imposible. Quería darle la sabiduría que había adquirido con tanto sufrimiento, pero no podía hacerlo sin revelar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Una noche, cuando María del Carmen llegó a casa hablando, emocionada sobre un joven que había conocido en el mercado del pueblo vecino, decidí que tenía que encontrar la manera de guiarla sin repetir mis propios errores de silencio y secreto. Me senté con ella en el corredor de nuestra casa, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de mis propias confusiones juveniles tantos años atrás. Le hablé sobre la importancia de conocer realmente a las personas antes de entregarles el corazón, sobre la diferencia entre las palabras bonitas y los compromisos reales. Le conté, sin dar detalles específicos, que yo había conocido a alguien, una vez que me había enseñado que no todos los hombres que parecen caballeros realmente lo son. Le expliqué que había aprendido que el amor verdadero no necesita esconderse, no requiere mentiras, y no debe hacernos sentir culpables o avergonzadas. María del Carmen me escuchó con atención y me hizo preguntas inteligentes que me demostraron que había heredado no solo mi capacidad para amar profundamente, sino también mi capacidad para pensar con claridad sobre las situaciones complicadas. Años más tarde, cuando ya era una mujer adulta y casada, María del Carmen me confesó que esa conversación había sido fundamental para ayudarla a tomar decisiones sabias sobre sus relaciones amorosas. Me dijo que aunque no conocía todos los detalles de mi historia, había entendido la esencia de lo que yo trataba de enseñarle. Ahora, a los 79 años, cuando miro hacia atrás a toda mi vida, me doy cuenta de que esa experiencia dolorosa con Roberto fue, de una manera extraña, uno de los regalos más valiosos que recibí. Me enseñó a valorar la honestidad, me mostró la diferencia entre la pasión y el amor verdadero, y me hizo apreciar profundamente la relación sólida que construí con Joaquín. Pero también me doy cuenta de que guardar ese secreto durante tantos años fue, en muchos sentidos, innecesario. Mi familia me habría amado y apoyado, aunque hubiera cometido errores. Tal vez habría sido juzgada por algunos vecinos chismosos, pero el amor de las personas que realmente importaban nunca habría cambiado. Si tú también estás guardando un secreto del pasado, algo que te duele o te avergüenza, quiero que sepas que no estás sola. Todos hemos cometido errores. Todos hemos confiado en las personas equivocadas en algún momento. Todos hemos aprendido lecciones dolorosas sobre el amor y la vida. Pero también quiero que sepas que llevar esa carga sola es mucho más pesado de lo que tiene que ser. A veces, compartir nuestras historias con las personas que amamos no solo nos libera a nosotros, sino que también les da la sabiduría que necesitan para tomar mejores decisiones en sus propias vidas. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías guardado ese secreto durante 40 años? ¿O habrías encontrado el valor para compartir esa experiencia con tu familia? Pero regresemos a ese domingo de otoño cuando mi pequeña Sofía encontró la carta por accidente. Después de leerla juntas, después de explicarle con palabras simples que a veces las personas adultas toman decisiones equivocadas cuando son jóvenes, tomé una decisión que había estado postergando durante 4 décadas. Caminé con Sofía de la mano hasta el jardín trasero de mi casa, hasta el mismo lugar donde Roberto me había hecho esas promesas que nunca cumplió. Bajo el durazno más grande,
el que había crecido tanto que ahora daba sombra a medio patio, cavé un hoyo pequeño con mis manos temblorosas. Sofía me miraba con esos ojos grandes llenos de curiosidad, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero respetando la solemnidad del momento con esa sabiduría natural que tienen los niños. Puse la carta de Roberto en el hoyo, junto con la carta que yo había escrito para él, pero nunca envié. 2 cartas que representaban un capítulo completo de mi vida. Un amor que fue real pero imposible. Una lección que me tomó décadas entender completamente. Mientras cubríamos las cartas con tierra fresca, le expliqué a Sofía que a veces tenemos que enterrar las cosas del pasado para poder vivir completamente en el presente. Le dije que esas cartas habían guardado tanto dolor como amor, y que era hora de dejarlas descansar para siempre. Sofía me preguntó si estaba triste por enterrar las cartas. Le respondí que no estaba triste, sino en paz. Por primera vez en 40 años, sentía que había cerrado realmente ese capítulo de mi historia. Esa noche llamé a mi hija María del Carmen y le conté toda la verdad sobre Roberto Mendoza. Le expliqué por qué había guardado ese secreto durante tanto tiempo, por qué había sido tan protectora con ella cuando era joven, por qué siempre insistía en la importancia de la honestidad en las relaciones amorosas. María del Carmen lloró conmigo por teléfono, no de tristeza, sino de alivio. Me dijo que siempre había sentido que había algo importante que yo no le había contado, alguna experiencia que explicaba mi sabiduría sobre el amor y los hombres. Me agradeció por finalmente confiar en ella con esa parte tan íntima de mi historia. También me confesó algo que me sorprendió completamente. Me dijo que cuando tenía 20 años, ella también había conocido a un hombre casado que le había hecho promesas similares. Pero recordando mis consejos sobre la honestidad y el amor verdadero, había tenido la fortaleza para alejarse antes de cometer los mismos errores que yo había cometido. En ese momento entendí que mi experiencia dolorosa con Roberto había servido un propósito más grande de lo que jamás imaginé. Aunque nunca le conté los detalles específicos, las lecciones que aprendí de esa experiencia habían protegido a mi hija de pasar por el mismo sufrimiento. Durante las semanas siguientes, comencé a hablar con mis otros hijos sobre diferentes aspectos de mi juventud que nunca había compartido antes. No todos los secretos dolorosos, pero sí las experiencias que podrían ayudarlos a tomar mejores decisiones en sus propias vidas. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en proteger a mi familia del conocimiento de mis errores pasados, que me había perdido la oportunidad de darles la sabiduría que había adquirido a través de esos errores. Ahora, cuando veo a Sofía jugando en el jardín, correteando alrededor del durazno bajo el cual enterré esas cartas, siento que ese árbol se ha convertido en algo hermoso y simbólico. Ha crecido fuerte y frondoso, alimentado no solo por la tierra y el agua, sino también por los secretos que finalmente dejé descansar en paz. Lo enterré con él, sí, pero dentro de mí, ese secreto ya no respira con dolor. Ahora respira con sabiduría, con paz y con la certeza de que las experiencias más difíciles de nuestra vida pueden convertirse en los regalos más valiosos que podemos darle a las personas que amamos. Pero hay algo más que nunca les conté. Ni siquiera a María del Carmen, algo que descubrí apenas el año pasado y que cambió completamente la forma en que veo toda esta historia. Porque a veces, cuando creemos que conocemos toda la verdad sobre nuestro pasado, la vida nos sorprende con una revelación que nos hace entender que las historias nunca terminan realmente como pensamos que terminaron.